La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8:01, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Ya estamos comunicados con Chimbote a través de RSD, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Lima, Radio Santa Rosa, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Y todas estas son las emisoras dominicas del Perú. También nos comunicamos con Huánuco, con Radio Huánuco, Ayacucho, con Radio La Voz de Ayacucho, Puno, con Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre y AM Tagua en todo el Perú. Y también nos pueden escuchar a través de las teléfonos Android y iPod y bajando la Play Store, descargando Play Store. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Empieza una semana muy húmeda, muy fría aquí Mucho en frío. Lima, pero digamos caliente en el mundo político todavía y va a seguir caliente por muchos días, tal vez por muchas semanas y meses. Me refiero justamente al escándalo judicial, fiscal y del CNM, el escándalo del sistema de justicia en el Perú. Ya perdí el número de audios, la cuenta del número de audios. Los que los están numerando son los que salen en IDL Reporteros. Sí, pero aparte salen otros también. Pero aparte hay los de Panorama, aparte La República ha publicado algunos, me parece que El Comercio también. Ya pasamos la cuarentena fácil, Sí, ¿ah? sí, Hay sí, más de sí. 40. Tenemos que tener en cuenta lo que siempre le digo a todo el mundo, y me han preguntado todo el fin de semana, va a salir más. Miren, estas son grabaciones entre enero y junio de este año. Son 6 meses de grabaciones. Hay grabaciones que empiezan incluso el año pasado, las vinculadas justamente a esta red de narcotráfico de Caracol. Entonces, hay mucho material. Lo que sucede es que a veces a la policía le ha costado, tanto a la fiscal como a la policía, ponerle cara a cada voz. No es fácil. Por eso la necesidad de ir a los restaurantes donde se reunían las personas, Claro. para poder ver quiénes eran, ¿no es cierto?, las voces que integraban a estos grupos. Entonces, yo sí creo que ha sido un trabajo policial interesante, que según información de la República este fin de semana simplemente tuvo que parar porque ya se habían dado cuenta que los estaban grabando y estaban buscando al fiscal. Lo que pasa es que no tenían idea en el Callao, porque en el Callao se dan cuenta, porque se filtra la frase de los 10 verdes, creían que era un consejero que había pedido 10 verdes para poner un fiscal. Al filtrarse esa frase, hay algunos que dicen talán, entonces comienzan a buscar y no encuentran en ningún fiscal supremo anticorrupción información sobre este caso. Y siguen buscando, hasta que finalmente, después de una larga búsqueda, terminan en una fiscal en el Callao y un juez que es este señor Serapio Roque Huamán Cóndor, que había autorizado, al cual inmediatamente ascienden Así a es. juez superior. Y yo creo que es ahí donde se han filtrado todo el material y donde han salido a pedir auxilio, ¿no? De una forma u otra. No sabemos cuál es la fuente, pero si yo hubiera estado en la posición de jueces, fiscales y policías que han estado en este asunto, es evidente que las represalias iban a venir de la peor manera y lo mejor que puedes hacer para salvar tu vida y tu investigación era salir y buscar ayuda. Y la mejor forma de buscar esa ayuda Darle es luz. darle la luz. No hay otra cosa. No hay otra forma. Sí, sí, sí. Aun cuando no estén terminada de trabajar, haya muchas cosas que investigar, tenían que darle a la luz. Han hecho bien, han salvado sus vidas, han salvado su investigación y le han hecho un servicio gigantesco al Perú, pero gigantesco. Yo sí veo esto con mucha esperanza, ¿no? Ahora, claro, hay grupos políticos a los cuales no les entran balas, ¿no? O sea, eso está clarísimo. Pero en general veo con mucha esperanza una posibilidad de cambio. Primero porque la actitud de la población ha cambiado. No es que salga a marchar, no, pero por lo menos ya sabe qué cosa es el Consejo Nacional de la Magistratura. Que es un avance notable. Acá hace una semana tomaba examen, nadie sabía qué era. Acá se ha tratado en el programa, se ha tratado varias veces sobre el Muchas tema, veces. Entonces, pero era un tema que pasaba que es casi como aburrido, Mira, desapercibido. son esos temas que ya por cuestión de casi pastoral hay que hacer, ¿ya? ¿Por qué? Porque es muy importante el tema de justicia, pero que
no está conectado a lo que las personas entienden como el sistema de justicia. Y ya se entendió. Entonces yo sí creo que hay una mejor disposición de la opinión pública para entender que sin un sistema judicial tú no puedes tener una democracia. Y cuando el sistema judicial es capturado por grupos de interés, esos grupos de interés se aseguran de que siga capturado por siempre. Porque se van estos y vienen otros. O sea, ese es el punto de quiebre que tiene que haber ahora. Entonces, por ejemplo, este sábado, a las casi filo de la medianoche, IDL publicó otro paquete de audios en el cual está claramente establecido que el consejero Aguila, le gusta Guido Aguila, si le gusta sin acento, recibe la llamada de un empresario que según los apristas no es aprista, pero pucha, camina como aprista, habla como aprista, para con apristas, no sé, pues, y le dicen otra cosa, pero en fin. Entonces, este señor Mendoza le pide que interceda por darle un empujoncito a un fiscal. Y él no le dice, no hermano, no hacemos esas cosas. Dice, por este teléfono no, llámame por el otro teléfono. Entonces es evidente que el señor Aguila sí está abierto a considerar los empujoncitos que haya que darle a los amigos, ¿no? De sus amigos. Y el asunto es que el señor Aguila es muy amiguero, tiene muchos amigos, ¿no? Desde Mauricio Müller hasta Inostroza, en fin, todos son sus amigos. Entonces, ha quedado claro que su vinculación en el caso es directa, como la de Julio Gutiérrez, como la de Noguera, pero ni Gutiérrez ni Noguera han renunciado. Aguila sí renunció y ha presentado su renuncia el día de hoy. Y yo espero que los 7 miembros y sus accesitarios renuncien, y de no hacerlo, reitero que la cuestión de confianza es un camino abierto para el presidente de la República. Todo el mundo dice, pero ¿por qué la pides de frente? Bueno, porque dudo que renuncien. Lo de Aguila sí me sorprendió, hasta que me enteré quién era su accesitario. Ahí viene el problema y es que terrible, el remedio, ¿no? es peor que la enfermedad. Pues la doctora Ruth Monge es abogada, ha sido abogada de César Ceballos, narcotraficante, condenado por Fernando narcotráfico. Ceballos. Perdón, de Fernando. El Lunarejo. De Lunarejo. La pues, gente lo ubica por ahí, ¿no? El dueño de Aerocontinente. Pero no solamente eso, sino que es Ruth Monge de Tambini, hija política de Moisés Tambini, amigo, adú y pataza de Alan García. ¿Ya? O sea, íntima, ¿no es cierto?, de toda esta familia, que está parte de toda esta familia, que está vinculada directamente al APRA. Y ya le pasó a Julia Príncipe, que esta amistad pues le costó mucho porque nunca podía decir nada de Alan García, ni de ninguna aprista. Entonces yo no creo que en estas circunstancias sea una persona pues que garantice nada. Y miren ustedes cómo este fin de semana también se ha demostrado que las redes son más profundas de lo que uno creería. El fiscal que tiene que investigar esto se llama Víctor Raúl, ya entendí pues, ¿no? Rodríguez, ¿no es cierto? En primer lugar, no había ordenado la prisión preventiva para nada de Walter Ríos, ¿se habían dado cuenta? Muy bien, lo cambiaron y en 2 horas teníamos ya la orden de prisión preventiva para Walter Ríos, ex presidente de la Corte Superior del Callao, que ese también ha renunciado. Víctor Raúl Rodríguez no fue el que hizo la incautación. Pretendió amedrentar a los periodistas, mandó un oficio señalando que si no le decían quién había entregado el material, iban a ser procesados por desobediencia a la autoridad. Bueno, estaba en un audio, pues. Estaba en un audio. ¿Verdad? Entonces, ese señor que estaba en el audio, ya lo separaron, pues. Y al separarlo, claro, han nombrado a otro fiscal, el señor Jaime Savera, me parece que es, y en 3 horas estaban deteniendo, ya la policía estaba saliendo a detener a Walter Ríos. Ahora, Walter Ríos, interesante su caso, porque si canta, escucha, que va a ser la ópera, porque ese también era el amigo de todos, se repartía pelota para aquí y para allá. O sea, no solamente te arreglaba procesos judiciales, pero hay que ver que el amigo Mario Mendoza lo llama y dice, ayúdame hermanito, ¿no? Su hermanito estaba prófugo de la justicia por robar en la municipalidad. El señor Castañeda. Salvador Castañeda. Sí, era el le pasa el teléfono, dame el número del expediente, pues hermano.
No, no lo tengo acá. Pero búscalo pues, dame el número del expediente y hablo con la jueza. Aunque sea para que suban el expediente. Caso de robo, donde el tipo está prófugo. El juez, el presidente de la sala ayuda al prófugo. Ya, mire, eso ni en película, ¿ya? Entonces, tenemos a un Walter Ríos, ya ahora detenido, y en espera de su calificación. Entiendo que ha dormido en fiscalía, pero que lo pasan Mandado ahora. por 72 horas nomás la detención. ¿Ah, sí? Sí. En tanto, ¿qué sucede? Me imagino que es el proceso de investigación. No, perdóname, a ver, discúlpame. Vamos por partes y cucharadas, ¿no? Porque esto te demuestra si hay justicia o no. Yo no digo que lo metan a Sarita Colonia, ¿no? Porque, claro, ahí están sus amigos. Pero, yo buscaría otro penal apropiado, ¿no es cierto?, donde pueda ir. Porque esta persona ha cometido delitos por la vía telefónica, no uno, múltiples delitos. O sea, tráfico de influencias es, ¿cómo te explico?, gigantesco en su caso. Y no solamente eso, ha extorsionado, porque ha cobrado dinero a postulantes. Ahí el caso De los 10 verdecitos. es de los 10 verdecitos, que es clarísimo, dinero a postulantes, y luego ha presionado para que se le entregue un puesto, ni siquiera que lo haya hecho de favor. O sea, acá hay dinero de por medio y grande. Entonces, y sabemos que hay ese caso, no sabemos si hay otros más. ¿No es cierto? Y luego su discusión de este fin de semana con el juez Peirano del Callao, que es el que lo reemplaza hoy, es cómo hacen para mantener el control de su grupo dentro de la corte del Callao. Tú tienes, ahora tenemos 9 a 10, después quedamos 11 a 11, pero tú entras porque eres el más antiguo. Parece que una doctora se les voltea. Sí, lo mencionan. Claro, se les ha volteado, pues entonces Ay, ya qué hablamos con el increíble. marido, y el marido, miren el diálogo Sí, machista, ¿no? El marido es un saco largo, pues que no la puede poner en su sitio. Ella ha dicho que hace lo que le da la gana, imagínate, pues. O sea, como si una mujer cuando fuera a trabajar, ¿no es cierto?, va a trabajar con su marido, o con su papá, o con su hermano, ¿no? Y los hombres que la rodean le tienen que decir qué es lo que tiene que hacer. Esa es la mentalidad, pues, de estos jueces. Bueno, ahí se va entendiendo el caso a Red Contreras, ahí se va entendiendo Claro. el tema de las violaciones, cómo los exculpaba todo, ¿no? Claro. Ahí está la base. Bueno, ayer también tanto la República como Cuarto Poder han estado pasando los interrogatorios del CNM. A mí me los habían contado, pero nunca los había visto. Y yo creo que todo el Perú ha visto Una vergüenza. cómo interrogaban a posibles fiscales y jueces, estos consejeros. Y miren, el que no pregunta tampoco es inocente, porque si yo escucho que mi colega está preguntando una estupidez, pero una estupidez, yo tengo que decirle, señor consejero, por favor, preguntas que tengan que ver con la carrera judicial Lógico. o con el conocimiento de las leyes. Además, las preguntas más misóginas, más humillantes han sido a mujeres Ujú. y a discapacitados. O sea, ayer la República ha mandado 3 entrevistas hechas contra un profesional con sordera que no le impide en nada ser juez. Yo batallé mucho para que aceptaran a un juez que era ciego, que venía del Cusco. Finalmente no le querían tomar ni el examen porque era ciego. Y al contrario, a mí me gustaría mucho que me juzgue un juez ciego, ¿no es cierto? Porque Es no más- me va a juzgar por mi cara, ni por mi ropa, ni por mi apariencia, me va a juzgar por el mérito de mis argumentos, que se supone que la justicia es ciega, ¿ya? Pero en fin, entonces, ayer han pasado las preguntas que le hacía Noguera a un juez, a un candidato, ¿no?, sordo. Ustedes no se imaginan la humillación y la burla de todos los presentes. Sí, vi también la pregunta del Del IMEN. ¿Qué es el IMEN? del magistrado, el rockero. El rockero. Y sacaba una... ¿Eso qué tiene que ver? Fíjense. Cuando llevas el curso de medicina legal o medicina forense, sí, evidentemente hay toda una discusión de temas fisiológicos necesarios para que un médico legista le explique a un abogado su peritaje, si quieres. Pero es un curso que no es obligatorio, es un curso que no todo el mundo lleva,
Yo no lo llevé porque me dijeron que era muy sangriento, ¿ya? Y donde además los médicos forenses se jaranean, ¿no es cierto? Como ustedes comprenderán, haciendo sufrir a los pobres estudiantes de Derecho, los llevan a la morgue, pues cadáveres, es una cosa pues que te desmaya pues de todas maneras, es horrible, ¿ya? Entonces, eso que es un poco chacota si quiere, no lo puedes llevar pues a una discusión en el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Además para avergonzar a la pobre abogada que no ha estudiado medicina y que no tiene por qué discutir fisiología, Así porque es. para eso se apoya en el trabajo de un perito. Los peritos son los que te explican exactamente cuándo los desgarros en el himen son violación y cuándo no lo son. O sea, si le interesaba tanto al juez y estaba capacitada para determinar qué era una violación y qué no era una violación, eso tenía que discutirse en otro espacio, no en ese, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, realmente personas, los consejeros, sin ninguna capacidad de ser jueces de nadie. No califican ni para jurado. Entonces hay que buscar a otras personas honorables, a otras personas que no tengan intereses en el sistema judicial, a otras personas que no tengan parientes postulando. Nos hemos enterado que todos estos consejeros tenían a toda la parentela postulando a puestos dentro del sistema judicial. Porque nada lo impide, pues. Sí, pero papito, pero si mi hijo postula a juez y yo soy consejero, lo que yo me inhibo, no me basta tu inhibición. Porque tú le vas a, hoy por ti, mañana por mí. Hoy día aprueba a tu sobrina, tú me apruebas a mi sobrina y todos estamos contentos. O sea, no es una forma, ¿no? Pero en fin, hay mucho más, ¿eh? Tenemos que hacer una pausa, tengo la boca seca de tanto hablar, porque tenemos que pasar todavía por el Congreso, ¿no? Tenemos a Becerril, a Mauricio Mulder. Han salido a decir que no tiene nada que Bueno, ver, que a lo de Mulder... a los congresistas de la Garcilaso. No son pocos, ¿no? Y hablar, por supuesto, del ministro Eresi. Ya, que también ahí hay Hemos bastante... terminado el fin de semana sin ministro de Justicia y prácticamente sin un consejero. No, sin un consejero que ya renunció. Y con un juez... Dos que están en camino a acusación constitucional, van 3, pero necesitamos que se vayan todos. Del Consejo Nacional de Magistratura se tienen que ir absolutamente todos. Y reitero, si no se quieren ir, tienen que sacarlos por las vías legales, pero no se pueden quedar. O sea, ver la pataleta de los voceros del fujimorismo indica la profundidad de la crisis y del control que tenían sobre este órgano. ¿Y qué podemos hacer también, Rosa María? Porque la señora Monge allí... espero que no dure mucho. O sea, es ridículo. Tú no puedes poner a una persona pues que es íntima de Alan García, ¿no?, a escoger jueces. Bueno, esa es la razón por la cual hemos tenido tan malos jueces. Esa es la razón por la cual Alan García ha sido intocable siempre. Vamos a la pausa y también el comentario sobre lo que dijo el juez Villestein. Por eso, pues, el golpista. El juez Villestein. Dice que viene un pronunciamiento cívico-militar por el golpe caviar de facto, o una cosa así. Bueno, hay gente que uno no entiende cómo pudo llegar a la judicatura. Bueno, viendo estos consejeros, ya entiende por qué. Todo eso después de la pausa, volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 22 minutos, usted está a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco, transmitiendo A Pensar Más para todo el Perú. Que creo que son bien interesantes. Vamos a seguir hablando de esto, pero me preguntan, una pregunta, ¿se puede pedir la revisión de todos los casos y o sentencias de los jueces y consejeros implicados? ¿Eso sería legal? Me lo pregunta Ángel Castillo. Vamos por partes. Miren, les voy a poner un ejemplo. La señora postulante a la Fiscalía de Tacna, que fue maltratada efectivamente por Gutiérrez Peve, y que él se lo dice a Walter Ríos para poder hacer que el tercero salte al segundo puesto y cubran las dos plazas, tiene todo el derecho de presentar una acción por fraude en el concurso y exigir que se le nombre o que se le tome el examen correspondiente en un marco de garantía que no ha obtenido, porque es evidente que el fiscal ha pagado, por lo menos al señor Walter Ríos, y a Gutiérrez Peve una cantidad de dinero importante por conseguir ese puesto.
Entonces, ahí tenemos una evidencia de un acto administrativo fraudulento. Y hay que presentar la acción ya, porque pide plazos de prescripción. Yo recomendaría a todos los que creen que ha habido ese tipo de discriminación por dinero, no de otra forma, en el Consejo Nacional de la Magistratura en el último año, inmediatamente presenten sus acciones, porque es posible que obtengan justicia. Eso en primer término, pero las acciones administrativas, digamos, ¿no? Porque un nombramiento es un acto administrativo. Luego vienen ya los actos penales, es decir, jueces que han recibido dinero o prebendas para emitir resoluciones en un sentido o en otro. El caso ¿Ok? del señor Ríos, que Por ejemplo. ha exculpado violadores. Por ejemplo. Entonces, ahí qué es lo que tenemos que hacer. Ahí sí es el trabajo es mucho más complejo, porque la fiscalía tiene que probar que ha habido una relación de pago o prebenda para el juez a cambio de su voto o del colegiado. Con lo cual sí consigues una cosa que se llama cosa juzgada fraudulenta. ¿Ok? Efectivamente, hay cosa juzgada, ya no podrías volverla a abrir. La cosa juzgada es sólida, no se abre. Pero si tú puedes probar que ha sido fraudulenta, se rompe la cosa juzgada y sí puedes volver a juzgar el proceso. Pero tienes que poderla probar. Eso es mucho más complicado. Yo creo que para los actos administrativos de los concursos, nombramientos, sanciones, va a ser más fácil. Hay más probanza. Porque además tienes una evidencia que es clara, que son los videos de los interrogatorios, donde te das clara cuenta que está mañado, ¿no? Por el tipo de preguntas, etcétera. Pero en el caso de cosa juzgada fraudulenta, tienes que o se llama nulidad de cosa juzgada fraudulenta, sí tienes que probar que estos jueces determinados han logrado una cosa juzgada contra la ley a cambio de prebendas, favores, etcétera. Entonces es más complicado. Respuesta para el señor Ángel Castillo, pero que se puede hacer, se puede hacer. O sea, no les quepa la menor duda que sí se puede hacer. ¿Qué más tenemos? Bueno, hay que hablar también del ministro de Justicia, porque no es una conversación irrelevante la que tiene con César Inostroza. A simple vista puede parecer así, para quien no haya estudiado Derecho o no entienda de qué están hablando. Pero vamos a explicar de qué están hablando. Eresi ya era ministro de Justicia cuando se realiza esta llamada, pero venía del Congreso. Y es evidente que por la conversación, Inostroza le está devolviendo la llamada porque lo ha estado buscando mientras era congresista. Y ya con estos hechos, porque acababa de caer Kuczynski, se había formado un nuevo gabinete, es evidente que a Inostroza le conviene ahora sí más tener una buena relación con Eresi. Y Eresi le dice, mire, lo hemos buscado, lo he estado buscando, porque estamos de acuerdo con su sentencia. Y usted dirá, ¿cuál sentencia? ¿No es cierto? ¿Cuál sentencia se refieren? Y lo bueno es que Nostroza Pariachi dice, claro, he recurrido hasta la Convención de Palermo. Y ahí nos da una pista clarísima, está además hasta la sentencia citando la Convención de Palermo. Y la Convención de Palermo, ¿cuál es? La Convención contra contra el crimen organizado y lavado de activos. ¿Okay? Pero básicamente contra el crimen organizado. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Eresi? Tu sentencia, que creó jurisprudencia obligatoria sobre el lavado de activos, nos interesa como ley, lo cual es gravísimo. Y les explico, y paso a explicar por qué. El señor juez y su sala, César Inostroza Pariachi, emite una resolución sobre el lavado de activos para que por la vía de la jurisprudencia, es decir, de la sentencia que crea derecho y se hace obligatoria para todos, se cambie en el fondo la interpretación del tipo penal de lavados que tenemos en el Perú. El tipo penal de lavado que tenemos en el Perú es un mal tipo, está mal diseñado, pero en toda forma queda claro que tú no tienes que probar el delito de origen. Es decir, simplemente basta con que puedas probar que existe un delito, ¿ya? La resolución de Inostroza demanda al juez que pruebe el delito fuente, pero completo, con actores, fecha, es decir, toda la complejidad del delito fuente,
para que luego puedas decir que de ese delito fuente salió esa plata específica que constituye este acto de lavado. Eso es en la práctica imposible, porque un delincuente no comete un acto criminal, comete una multiplicidad de actos criminales, ¿no es cierto? Entonces tú no puedes estar seguro de qué dinero lavado corresponde a cuál de los delitos que ese criminal ha cometido en un pasado reciente y que están tratando de lavar. Dicho en otras formas, la aplicación de la resolución de César Inostroza Pariachi sobre el lavado de activos hace de imposible persecución el lavado de activos. Para hacerlo claro, de imposible persecución. Tan es así que suceden dos cosas. La primera, el señor Joaquín Ramírez pide a la fiscal que está viendo su caso que se archive sobre la base de esta resolución de Inostroza Pariachi, diciendo, señor, esto es jurisprudencia obligatoria, a mí no me pueden seguir investigando porque la fiscalía no va a poder probar estos hechos. Y efectivamente, la fiscal le da la razón y archivan el caso de Joaquín Ramírez. Pero acto seguido hay un pleno casatorio, es decir, la sala plena del Poder Judicial ante el escándalo se reúne y dice, no es el estándar de esta resolución, el estándar es este otro. Y regresa al estándar anterior. ¿Ok? Lo que pasa es que yo insisto, las donaciones de campaña yo no creo que constituyan lavado activo. Pero eso no quiere decir que en la tesis tan estricta de Inostroza Pariachi, pues nada constituye lavado activo. ¿Se dan cuenta? En ese contexto, y ya habiendo sido revertida su resolución como fuente de jurisprudencia por un pleno casatorio donde se reúne toda la Sala Suprema y establece cuáles son los criterios, una vez que eso sucede, Heresi lo busca para decirle, bueno, no la habrás podido hacer como sentencia, la hacemos como ley, la convertimos en ley, tu sentencia. Eso es lo que le está diciendo. Esta sentencia que no permite que se persiga el delito de lavado de activos, la vamos a convertir en ley, con los amigos. Y yo no creo que se refiera a la bancada de Peruanos por el Cambio, ¿no es cierto? Se está refiriendo al APRA y al fujimorismo, que hacían mayoría y que hacen mayoría hoy en el Congreso. Entonces, lo grave de la conversación de Heresi es que está solicitándole al fiscal su ayuda para elevar a legislación una resolución cuestionada en el Poder Judicial, cuestionada por todos los que persiguen el delito, que había sido revertida en el propio Poder Judicial, que había auxiliado a Joaquín Ramírez, y a esa resolución la quería convertir en ley, de la mano de Inostroza Pariachi. Entonces, para exculpar a quiénes, a los que lavan activos, pues. ¿Y cuáles son los grandes procesos de lavado de activos ahorita? Los vinculados al lavallato. Entonces, no estamos hablando de una conversación irrelevante, inocente o académica. Estamos hablando de una conversación en la cual se está negociando, ¿no es cierto?, una forma en la cual tú puedas librarte del lavado de activos de una forma mucho más efectiva. ¿Ya? Gravísimo es el asunto. Gravísimo. Es gravísimo. Porque pues. es el ministro de Justicia. Exactamente. Bueno, fue el ministro de Justicia. Fue el ministro. 2. Ya habían señales preocupantes. Cuando nosotros estábamos hablando de la cuestión de confianza, el ministro hablaba de un referéndum. A ver, para que tengan claro, para pedir un referéndum, cuando lo pide el pueblo, se necesitan 25% de las firmas hábiles del padrón. El padrón tiene 18 millones de personas, o 19 ahorita, no sé. O sea, prácticamente son 4,5 millones de firmas. Por eso es tan difícil modificar la Constitución. ¿Se puede pedir por referéndum? Sí. Entonces, hasta que se juntaran las firmas, hasta que... Evidentemente está ganando tiempo. Yo cuando escuché referéndum dije, ¿están locos para esto que tiene que resolucionarse este mes? ¿No? Y parece ser que esa idea no la había discutido con el presidente de la República, lo sorprendió. Entonces ya venía con tarjeta amarilla, ¿no? Primero, en la mañana del viernes, sale un audio donde es mencionado por el ya expectorado también jefe de prensa de Duberly Rodríguez, el señor Luis Díaz. Luis Díaz Asto,
con el que coordinábamos normalmente las entrevistas de Duberlí acá, ya no tenemos con quién coordinar. Muy bien, ya lo votaron. Yo nunca lo había escuchado hablar. Fue una persona que, hermanito. Acá Patricia del Río les da un consejo a todos, muy bueno. Si alguien te llama por teléfono y escuchas una voz que te dice, hermanito, cuelga. Cuelga. O sea, nada, hermanito. De verdad, si les quitas el vínculo de hermandad, no tienen cómo dirigirse uno al otro. Hermanito, ¿cómo estás, mi hermano? No, una cosa, pero sí, pues, hermano. Ya. Entonces, en esa conversación, Walter Ríos busca que a su mujer la mejoren. Walter Ríos busca que al jefe de su mujer lo enderecen. A su madre. Eso, viniendo de quien viene, debe ser feo, ¿ah? O sea, que lo enderecen porque su esposita quería ir a un curso, le habían sacado el curso y él se iba a ocupar, pues, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Es el AMPA, ¿no? Es, papi, quiero ir a mi curso. Sí, mijita, ya no te preocupes, ya. ¡Aló! A este quiero que me lo enderecen, ya. Dame el nombre completo, ¿cómo se llama? A la libreta, ¿no? Hemos visto una serie así, ¿no? La libretita. Dame el WhatsApp. No, pues, entonces, Walter Ríos ya menciona a Eresi porque este señor Díaz Asto le dice, va a haber un almuerzo en honor a Chumpitaz. Y el tío Duber, o sea, su jefe es el tío Duber, te está invitando. Tienes que ir. Lo cual demuestra que si era un almuerzo de 10 personas, ¿no es cierto? Y el tío Duber quería que vaya Walter Ríos pues es bastante cercano al tío Duber. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿qué hace el tío Duber de jarana en jarana? Porque la semana anterior nos aceptó que se fue al santo de la mamá de Toñito, el de Isa Motors. Y ahora nos enteramos de que se va a almorzar con 10, todos hombres, ¿no es cierto?, a rendirle homenaje a futbolistas mundialistas, a Chumpitaz. Disculpen, ¿quién paga la cuenta? No sé, ¿Camaya o el Poder Judicial? Camayo se pide el de Isa Motors. Isa Motors o el Poder Judicial, no me quedó claro quién pagó la cuenta. ¿Con nuestra plata? ¿Almuercitos? ¿No? En vez de estar dedicado a suplir las exigencias de las terribles exigencias que tiene el Poder Judicial. De nuevo es rarísimo. Todas esas vinculaciones pues son rarísimas. Yo también creo que nuestro amigo Duberlí también se tiene que ir. ¿Sabes qué? No es por no serlo, sino por no parecerlo, pues. ¿Qué hace de jarana en jarana con esta gente? De esta gente que trafica influencias en el Consejo Nacional de la Magistratura y trafica influencias en el Poder Judicial, ¿no? Que ofrece jueces, ¿no? A ahorita Mendoza, Walter Ríos, te tengo un juez buenísimo, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿No? Es proempresario porque ha trabajado en el estudio Muñiz. No puedo creerlo. Pausa y volvemos. Con mucho más, no se mueva de A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ocho y 42 de la mañana desde Lima, transmitiendo para todo el Perú sobre la situación de corrupción que nos tiene la agenda copada. Hay otros temas importantes, estoy segura que sí. Muchos me preguntan qué va a pasar con Lavallato. Y Lavallato va a continuar, no se preocupen. Pero este es un tema central porque si no, no tendríamos jueces que pudieran juzgar justamente el caso Lavallato. Y creo que explica en mucho por qué estos casos de corrupción avanzan a la lentitud a la que avanzan, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener mucho ojo para lo que está pasando. Pero vamos al Congreso también. Héctor Becerril, el hombre que negó en todos los tonos, ¿no es cierto?, tener alguna injerencia en las elecciones dentro del Consejo Nacional de la Magistratura, anoche quedó en absoluta evidencia por lo dicho justamente por el consejero renunciante Aguila y por el consejero Baltasar Morales, que se lo dijo en una reunión del Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura, en el cual estaban grabando, habían varias personas. Esta no es una conversación telefónica que se produzca como fruto de la interceptación, sino es una grabación hecha por los mismos miembros del Consejo. Y Baltasar Morales le dice: usted me invitó a su casa, presidente, y hablé en su casa con el señor Becerril,
Y Becerril postulaba la candidatura de Gutiérrez. Y yo fui sincero y dije que nunca votaría por él. Primero Guido Águila dice, así es. Pero después dice, no, usted no dijo eso, dijo otra cosa, dijo lo que lo iba a tomar en consideración. Pero no niega la presencia de Becerril, en absoluto. Y él le dice después, Baltasar Morales, y otra cosa que le voy a decir, primera vez que lo recrimino en público, es que usted esté negando todo esto. O sea, porque Águila lo había negado. La esposa de Becerril trabaja desde 2017, o sea, ahorita nomás, en el área de apoyo jurídico de la Procuraduría, imagínense, del CNM, y le pagan 8.000 soles. O sea, me parece muy bien que la gente trabaje, porque el señor decía, ¿y en qué va a trabajar mi esposa? ¿No? Pero no es la única opción para un abogado, Hay muchas. La práctica privada, por ejemplo, ¿no? También no tienen que necesariamente toda la familia trabajar para el Estado. No necesariamente. Y no necesariamente cuando es evidente que si el trabajo lo has conseguido en el 2017, ¿no es cierto? Tu esposo puede haber tenido algo que ver siendo el congresista de la República, vocero de Fuerza Popular y de la señora K, ¿no? Entonces Becerril está en situación complicada. El Consejo estamos esperando que renuncien todos, no que nombren a la accesitaria. El fiscal que veía el caso, ¿no es cierto? El señor Víctor Raúl pues, Rodríguez, obviamente lo sacaron ayer y el mismo día se detuvo a Walter Ríos, ¿no es cierto? Y Mauricio Mulder, ¿no es cierto?, dice que él no sabe, no opina y que esta es una, ¿cómo es? Es una patraña de los medios de comunicación golpeados por la ley que él sacó, que se están vengando de él. Oye, yo no conozco que IDL Reporteros reciba un centavo en publicidad del Estado, y esta radio humilde pastoral tampoco. Entonces, habría que decirle al señor Mauricio Mulder que se dé cuenta de quiénes están sacando este material, donde efectivamente él tiene una conversación con el empresario Mario Mendoza, que dice que no es aprista, pero que es filoaprista, que es una persona que conoce, ¿no es cierto?, que también conoce a Águila como a tantos, ¿no es cierto?, y con las que se ha cruzado alguna vez. Una cosa es tomarte un café con alguien que quiere hablar contigo y contarte algo, y otra cosa es el grado de familiaridad con el que el señor Mendoza organiza una cena en el restaurante La Gloria con esposas, ¿no es cierto?, con el señor Mulder y el señor Águila. Es evidente que al señor Mendoza le interesa, ¿no es cierto?, que prominentes figuras del Partido Aprista tengan una relación llana y clara con los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, y de hecho la facilita, porque no es Mulder el que llama, y él lo dice, yo no he llamado a hacer una cita para salir a comer, eso lo ha hecho otra persona. Pero claro, pues estos facilitadores lo que hacen es facilitarte el encuentro, pues, para que luego, y vemos cómo Mendoza, este empresario, pide una serie de favores a otros personajes. Pide por el nombramiento de una persona en particular, le manda un sobre con plata a Walter Ríos, o sea, ¿no? Bueno, estamos en la línea telefónica con el actual presidente del Poder Judicial, con el señor Duberly Rodríguez. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Rosa María. Le agradezco que haya tomado la llamada, porque muchas personas ya están pidiéndole también a usted su renuncia. No por sus hechos, sino por sus... He escuchado sus argumentos y los tengo muy en cuenta. No por sus hechos, sino por sus omisiones, por estar en otra cosa y no estar en lo que tenía que estar para descubrir todo esto. Mire, Rosa María, lamentablemente, pues, uno no siempre puede esperar los resultados que uno busca. Y también he dicho ayer, cuando he declarado, que tal vez aflojé la guardia por aceptar una responsabilidad que me ponía en una situación, digamos, también bastante protagónica. Tenga en cuenta usted, Rosa María, que yo ahorita me encargaron las otras instituciones del Estado presidir la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Entonces me he dedicado también a darle, digamos, importancia a ese escenario, y por eso que he estado viajando, organizando las comisiones regionales anticorrupción con jornadas anticorrupción en todo el Perú, y yo bajo la idea que los órganos de control de cada corte, que son las ODEIMAS, órganos desconcentrado de control de la lectura, estaban haciendo su labor, y obviamente no pude, digamos, pensar ni, digamos, darme cuenta que cerquita nomás de la Corte Suprema en el Callao, que es un distrito altamente
Callao por el tema de narcotráfico, aeropuertos, sicariatos, etcétera. Entonces, la verdad que ahí sí, autocríticamente, Rosa María, lo reconozco, porque yo no tengo ningún temor en decir cuáles son mis errores, que bajamos la guardia y eso es lo que ha pasado, pero espero que saquemos lecciones para que no se convierta esto, digamos, en algo pues ya irrecuperable. Muy bien, ¿usted cree que se deban ir todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, incluidos los accesitarios? Bueno, mire, la situación es bastante complicada. Yo pienso que cada institución tiene, digamos, que tomar los mecanismos para salir de su crisis, porque de alguna manera ellos tienen más libertad que nosotros para, por ejemplo, tomar medidas respecto a sus integrantes, cosa que no ocurre con los jueces supremos porque no tenemos esa potestad. Pero por otro lado también, Rosa María, hay responsabilidad compartida, porque si solamente le echamos la culpa a uno, no estamos viendo, digamos, el bosque en general. Mira, quien tiene finalmente casi atribuciones respecto a todas las altas autoridades es el Congreso de la República. Yo creo que también a ellos hay que pedirles que cumplan con su labor. Por ejemplo, hace tiempo que se ha planteado la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, el Poder Judicial de Rosa María, como ustedes lo saben, hemos presentado ya una propuesta de reforma del Consejo de la Magistratura que le hemos estudiado en la sala plena, la hemos aprobado. Hay como 10 proyectos que nosotros sabemos están en el Congreso, entonces ya es hora que eso se apruebe, se ponga en discusión de inmediato. Yo hoy día voy a recibir la visita de la Comisión Wagner a las 6 de la tarde y voy a estar ahí acompañado de los 5 jueces supremos que la sala plena ha designado para comenzar a delinear las líneas estratégicas de los cambios que hay que hacer, no solo en el Poder Judicial, sino también en todo el sistema de justicia. Yo creo, Rosa María, que una crisis de esta naturaleza no nos debe llevar, digamos, a que ya, digamos, todo se aplaste, sino que debemos tener la capacidad de reaccionar, y por eso es que yo, con la modestia o con la entereza que creo de ser una persona decente, que he cometido errores, pero nunca he actuado de mala fe ni soy una persona corrupta, por eso es que no estoy, digamos, tomando una decisión, por ejemplo, de abandonar mi responsabilidad y digamos, yo no descarto tampoco obviamente ninguna medida, pero por el momento creo que mi deber es dar la cara, estar al frente de una crisis como esta. Ahora, ¿está seguro que no hay ningún audio suyo de un familiar cercano suyo? Mire, digo, imposible, yo no he hablado nunca hablo cosas, digamos, indebidas, de personas que pueden estar al entorno de uno, como ha pasado, por ejemplo, con ese joven que ayudaba en gestiones de prensa, que no es el jefe de imagen, ni mi brazo derecho, ni nada, y que traicionó mi confianza. Obviamente, lamentablemente, ha ocurrido. Y respecto a otra persona, pues yo tampoco puedo, digamos, estar cubriendo todos los espacios y digamos, uno no puede adivinar lo que puede estar pasando. Ahora, esta vinculación con el fútbol, señor Duberly, este almuerzo al que son convocados el señor Walter Ríos, que por lo visto era cercano a usted, o sea, porque convocaron a muy pocos jueces. María, nunca ha sido una persona cercana a mí. Lo que pasa es que tiene comunicación con una persona que trabajaba conmigo, pero yo nunca he tenido ninguna reunión especial ni nada con el señor Ríos, aquí no lo conozco muy de cerca, yo vengo del norte, yo vengo de Chiclayo, y él es de acá de Lima, del Callao, y solamente lo conozco por la simple razón de que él es presidente de una corte. Muy bien. Este almuerzo en el que usted participa, ¿quién paga la cuenta, doctor? Bueno, yo soy invitado para participar en un homenaje a unos deportistas de México 70, y entonces bajo la idea de que todos vamos a compartir, digamos, esa responsabilidad. Entonces, yo no he salido en ningún momento que esa reunión ha sido... Pero mire, la misma historia se la contaron a Vizcarra. Ven a ver a los mundialistas del 70, a todos les cuentan la misma historia. No, pero es que no es que la misma historia, Rosa María, ahí han estado los jugadores que han declarado, Germán Leguía ha declarado que ha estado conmigo, yo he estado junto con ellos en una conversación muy amena, con Julio Meléndez, con Ramón Mifflin y su esposa, con Malásquez, y así, ¿no? Y Chumpitas, que no llegó porque ese día murió aquel que... Claro, a ver, pero señor Duberly... Es una reunión abierta, una reunión normal, que uno va de buena fe, uno no puede pensar que, digamos, que otras personas van a llegar después. ¿Qué? Pero, a ver, explíqueme, ¿quién invitó? A mí me comunicó el señor Díaz, como le digo, el que trabajaba conmigo. Ya sé, pero usted no puede asistir a un lugar sin saber... Al ambiente, digamos, de deportivo, sobre todo a la UPA, que es el equipo al cual, digamos... Pero, a ver, doctor... Y es el que me dice, doctor Duberly, usted no puede... se está organizando una reunión y nos están invitando, y entonces por eso es que... Ya, pero usted no puede asistir a una reunión donde no sepa quién paga la cuenta. No, es que se sobreentiende que digamos, vamos a compartir eso. Pero usted no pagó nada.
¿Usted pagó la cuenta o no? No, yo le dejé encargando para que, digamos, él asumiera, digamos, el costo, porque yo me retiré temprano. Yo le digo, mira, tú tienes que ya hacerte cargo de cuando ya saquen la cuenta, porque eso por lo general se hace al final. Rosa María, No lo invitó el señor Camayo, entonces. Dígame. No los invitó el señor Camayo. De inmediato, Rosa María, estuve un breve tiempo conversando con los propios deportistas y luego ya me retiré, entonces, digamos, después... Pero ¿se da usted cuenta el problema que genera? O sea, aparece usted ahí con el negro Vidal, con Camayo, con todos los chalacos. Ya, pero es que esas son personas pues, que también habían llegado, Rosa María, y yo lamentablemente yo no supe quiénes van a estar. Pues, no, pues, doctor, hasta yo que soy una pinche llamo a preguntar quiénes van a estar. Probablemente hubiera tomado otra medida, Rosa María, porque le pido respeto. Lamentablemente uno a veces no le dice a una persona, me dice, solamente van a estar los deportistas, bueno, no puede pensar quiénes van a estar. Entonces, esos son los errores que uno comete. Ya te digo, Rosa María, ya me estoy autocriticando ante ti, ante todos los medios, de en el futuro no evitar totalmente ese tipo, digamos, ya ¿Y qué hacía ahora estamos abocados ya? Yo no sé, pero doctor, lo que se está probando acá son vínculos personales. Es decir, ¿qué hacía usted en el cumpleaños de la mamá del señor Camayo? También, pero yo lo expliqué, Rosa María, porque yo lo conocí hace 5 años atrás como un empresario ejemplar, porque esa es la imagen que se ha proyectado de él. Un día me encuentre en un no sé si fue en el estadio, no me acuerdo, en un evento deportivo, y me dice, mi madre va a cumplir 80 años, y yo también, digamos, dice, bueno, voy a saludar una... Mire, yo solamente voy a los 80 años de la mamá de mi mejor amigo. O sea, nadie va a los 80 años de una persona, pues, que no conoce, ¿no? Normalmente uno va a los 80 años de una persona que quiere mucho, pues, porque es la mamá de su amigo, ¿no? Y resulta que el señor... es que yo no tengo amistad personal con él. ¿Cómo no va a tener, pues, señor? Entonces, bueno, ya le dijo, vuelvo a decir una vez más, eso fue una reunión estrictamente, digamos, familiar, y luego, que venga un señor que quiere tomarse una foto, y es un grupo musical, lo cuelga en su Facebook, entonces otras personas que han llegado después, entonces ahí sí, así se logró, digamos, ese escándalo, y luego se ha dicho que ha sido un almuerzo en homenaje, pues, y eso está desmentido. Una jueza que ha querido ser implicada, ya respondió, no estuvo ahí, yo me retiré más o menos a los 25 minutos, y ya después fue que ha pasado. Ese era ya lo expliqué, entonces ya lo expliqué una vez más. Es que la explicación no se entiende, pues. Y estoy, digamos, aceptando autocríticamente, Rosa María, que ya lo expliqué. Bueno, muy bien, sabemos que tiene que entrar a una reunión, le agradecemos muchísimo este breve contacto y muchas gracias por haber estado. Sí, Rosa María, permítame decirte, yo doy la cara, Rosa María, yo admito que cometo errores, yo tengo, digamos, actitud autocrítica, pero mi conciencia está limpia, yo no he cometido ningún delito, he cometido errores, sí, y los he reconocido, pero yo tengo que seguir trabajando hoy día. A las 6 de la tarde voy a recibir a la Comisión Wagner, aquí en la Comisión de la Corte Suprema de Ciudad, ya le va a adelantar cuáles son las propuestas que tenemos para los cambios y reformas que necesita la Administración de Justicia. Gracias, Rosa María, buenos días. Gracias, muy buenos días, doctor. Nosotros vamos a la pausa, inmediatamente, acá Daniel Llovera dice, las explicaciones del doctor Duberry Rodríguez generan nuevas preguntas. ¿Ya? Pero hemos escuchado su versión de los hechos, vamos a regresar con las nuevas preguntas. Regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 57 minutos, estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, comunicados con Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, Chimbote, Radio Santo Domingo, Lima, Radio Santa Rosa, emisoras dominicas del Perú, y también estamos en comunicación con Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre y AM Tagua. Y usted nos puede escuchar a través de los teléfonos Android y iPod, a través de la aplicación Play Store. Pero muchos de nuestros oyentes consideran que las respuestas del doctor Duberly no satisfacen, porque en realidad, discúlpenme, yo insisto, yo no voy al santo de la mamá de una persona que no es mi amiga. O sea, no hay nada más personal pues que el cumpleaños de tu mamá que cumple 80 años. Pues. Es bien personal, ¿no?
Entonces, tú no puedes ir a ese tipo de eventos, más aún siendo el presidente del Poder Judicial, si no hay pues un vínculo de amistad o algún convenio pues interinstitucional que favorezca al Poder Judicial. Más si el señor Tamayo es proveedor del Poder Judicial. Está en la lista de proveedores. Le provee servicios a los automóviles del Poder Judicial por algo así como 450.000 soles este año. Entonces, tú no vas a la casa de los proveedores del Poder Judicial. Se ve mal, porque implica que en la adquisición de ese bien o servicio, tú tuviste pues algo que ver, porque por eso te están agradeciendo. Entonces, muy negligente en las relaciones sociales. Hay ciertos códigos, fíjense. Los periodistas, yo sé que es muy mal educado lo que voy a decir. O sea, a mí no me educaron así. O sea, normalmente cuando te invitan a algún sitio, tú dices muchas gracias, vas o no vas. Claro. ¿Ya? Pero en el caso del periodismo, nosotros tenemos la precaución de preguntar quién va a ir. Yo siempre pregunto quién va a ir. Porque hay personas con las cuales yo no me quiero relacionar en un plano social. Me quiero relacionar en un plano profesional dentro de esta cabina. Eso sí quiero tener la entrevista, ¿no? Entonces, normalmente todo lo que es diplomático, como es terreno neutral, normalmente asistes justamente en el ánimo de conseguir el contacto, pero estás haciendo producción para invitar a esa persona al programa. A ver, sabe eso, porque va detrás mío y va preguntándole a todo el mundo. Teléfonos, ¿no es cierto? Pero estamos chambeando. Y un almuerzo que el señor Duberly no sabe quién convoca, lo que nos ha dicho. A mí me invitaron, ¿quién? No sé. Como que no sabes. O te invita el señor Camayo, o te invita los mundialistas. Evidentemente no lo estaba invitando Chumpitaz, eso está clarísimo, ¿no? Y ahí habían personas, Walter Ríos, el Negro Vidal, que al cual yo conozco hace muchos años, que es un personaje muy cercano a Vladimiro Montesinos, y a Alex Jury, y a Isa Motors, ¿no es cierto? Son estos operadores, digamos, de comunicaciones que están ahí dando vueltas. Entonces, ¿qué haces ahí? Yo entiendo que al presidente sí lo sorprendieron. Al presidente le dijeron que había un almuerzo con mundialistas, llegó y se encontró con Wolfenson, también el Negro Vidal, Batters, ¿no es cierto? Y salió disparado, no tomó ni un vaso de agua, tomó 2 fotos y salieron disparados. Se tomó las fotos con los jugadores de fútbol y salió disparado. Pues te das cuenta que era una trampa. Entonces ahí tú tienes que ver tu entorno de comunicaciones, quién es y por qué te están llevando esa trampa. ¿Por qué hay gente ahí que quiere que tú te tomes una foto con ellos para después usar la foto? Otra cosa que yo aprendí también es a no tener tarjetas, por ejemplo. Yo no tengo tarjetas nunca. La gente me dice, ¿tienes una tarjeta? No, no tengo. ¿Por qué? Porque la tarjeta después la usan para decir, la señora me ha dado su tarjeta para que usted me haga un favor. Hace años que no uso tarjeta. Por supuesto tengo tarjetas personales para mis amigas, para mandar un regalo de matrimonio. No es que no tenga vida familiar. Pero en el plano profesional tienes que tener ciertos cuidados. Porque si no te metes en un problema muy serio. Porque estás representando algo. Y yo soy, como digo, una pinche periodista. Pues imagínense ustedes, el presidente del Poder Judicial. No puede ir a cualquier sitio. No puede hablar con cualquier gente. ¿No es cierto? Las citas que da. Y yo he ido a reunirme con Duberly Rodríguez, hemos sido los periodistas que presentamos la acción de amparo contra concentración de medios, en una cita formal, a quejarnos porque hacía el año pasado 4 años que no teníamos justicia, ahorita cumplimos 5, para que vean la efectividad de nuestra gestión. Claro, entonces, el problema de Duberly es que es un error. Bueno, cuando se cometen muchos hierros seguidos, no puede ser el presidente de un poder del Estado. Ese es el tema. Son hierros gruesos. No ha prestado atención a lo que pasaba en el Callao, que es acá en la esquina. Si ustedes me dicen, uy, no sabes la corrupción que hay en la Corte Superior de Ucayali, que debe haberla, y ahí yo te puedo entender que no tienes el ojo encima y que llegas tarde probablemente, y ya llegas cuando todo el personal está protestando, etcétera. Pero acá, los vínculos con este señor Ríos que dice que no conoce, pero sin embargo su jefe de prensa lo invita a un almuerzo. Te está invitando el tío Duber. Quiere que vayas. Entonces, ¿cómo que te está invitando el tío Duber si el tío Duber dice que lo están invitando a él?
nuevamente preguntas. Ustedes dirán, pero ¿por qué nos concentramos tanto pues, en un almuerzo? Porque lo que estamos tratando de demostrar es la vinculación, ¿no es cierto? La vinculación amical entre personas que están siendo cuestionadas. El caso del señor de ISA Motors, ayer Daniel Llovera sacó un reportaje demoledor en que no se explica cómo una empresa aumenta su capital en 20 millones de soles en 6 años, cuando ya el Perú comenzaba a hacer crisis. ¿Cómo? ¿Cómo? Todos los terrenos hipotecados, endeudada, pero ha aumentado su capital una y otra vez por capitalizaciones de deudas y capitalizaciones de deudas, incorporando a Alex Curi como miembro del directorio, también muy vinculado a lo chalaco, ¿verdad? Y este señor aparece en los audios, aparece pidiendo la audiencia para la señora K, a Inostroza. Entonces es el mismo señor, es Camayo, ¿ya? Que según algunos testimonios empezó vendiendo fósforos en el mercado central. Y en otros más dramáticos vendiendo caramelos en los micros. Porque Joaquín Ramiro, aunque era cobrador de combi, vendía caramelos. Entonces, una maravilla, tienen la fórmula perfecta. Saben algo que tú no sabes, eso estoy seguro. ¿Ya? De hecho. ¿Ya? Entonces, yo no sé si el caso de ISA Motors sea o no un caso de lavado de activos, pero la unidad de inteligencia financiera debería entrar de cabeza a ver qué está pasando ahí. Y si lo es, ¿son testaferros de quién? ¿Quién es el político más visitado por el señor Camayo? Alberto Fujimori. Su hija Sachi le hace los locales, ¿no es cierto? Que es un fujimorista empedernido, de corazón generoso, ¿no? Y está en el nombramiento de jueces, está pidiendo favores, está de tramitador, ¿no es cierto? Es todo muy raro. Además, ayer aprendí una técnica laboral que nunca había escuchado, ¿no? La de tierra arrasada. Daniel Llovera, que es Bujías, consiguió en la CGTP un informe del 2011 en el cual dan cuenta de prácticas laborales contra la negociación colectiva y contra el derecho de sindicalización. Y uno de los casos del 2011 era ISA Motors, que había sido fundada en 2009, ¿eh? Donde el propietario había decidido, viniendo de abajo, siendo un hombre pobre y sufrido, etcétera, etcétera, que sus trabajadores no tenían ningún derecho a nada, pues, ¿no? A nada. Entonces quisieron armarle un sindicato y los encerró, y o le firmaban todititos sus renuncias o no los dejaba salir. Entonces le han puesto, a esa práctica le pusieron en la CGTP la práctica de tierra arrasada. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! O sea, que está el nivel de explotación. Y una persona que proviene de abajo, ¿no es cierto? Claro, gran ícono del emprendedurismo, ¿no? Maltratando a los trabajadores de una manera así. Entonces, claro, el ISA Motors es el misterio del capital. Efectivamente, ¿ya? Entonces, muy extraño. Ya saben, amigos, si reciben una llamada que dice, aló, hermano, ¡pum! Cuelga. Ni hablar, hermano, ni hablar. Cualquier otra palabra menos hermano. Todos son hermanitos, ¿no? Hermanito de mi alma, ¿no? Además todos con diminutivo, Waltercito, Ivancito, pero mi hermanito, hermano, pues, pero hermano, pues, o sea, P, ¿no? Y además el jefe de comunicaciones del Poder Judicial no puede hablar P. Tiene que ir P. Oigan, acá hay varios chicos que han estudiado sus carreras y que tienen un castellano un poquito mejorado, ¿no? Este es el jefe de comunicaciones. Lo votaron, ya, pero eso no es, pues, eso no es suficiente, ¿no? El señor Duverly anoche proponía que votaran a todo el personal de confianza del Poder Judicial. Sí, pues probablemente haya que hacer ahí mucho. Pero para hacerlo, también tienes que ser parte del lado bueno de la fuerza, pues no del lado oscuro. Fíjense, el fiscal que tenía que investigar esto sale en un audio. Víctor Raúl Rodríguez, ya lo tuvieron que sacar. Y obviamente por eso no pedía detención preventiva para Walter Ríos. No pedía, pues. ¿Qué iba a pedir? Aterrorizado. Porque él también sale en un audio, ¿no? Entonces, Walter Ríos, ¿qué más hay que probar? El señor ha pedido $10,000 por el nombramiento de un fiscal con éxito. Y no es el único caso, porque Mendoza lo llama y le dice, ya es fiscal, ¿ah? El que tú querías ya es fiscal. O sea, Mendoza, el empresario, le consigue a Ríos los fiscales que él necesita.
El empresario aprista. Al empresario aprista, que no es aprista. Ah, ya. Que es aprista, no aprista. ¿Ya? Es verdad, pues, según Jorge del Castillo, lo escuchaba viniendo para acá, no es aprista. Que no tenga carné es otra cosa, pero no es aprista. ¿Ya? Entonces, y por favor, los favores al juez Chang, no, el chinito está en problemas, hay que ayudarlo. La cantidad de gente favorecida que van apareciendo en los audios, o sea, ¿no? Nombres y apellidos están ahí. Entonces hay que tener bien claro que este es un problema que no acaba acá. Recién comienza. Tiene una semana. El sábado recién cumple una semana. Pero parece mucho tiempo por la cantidad de información que ha Claro, salido. por la cantidad. Y estoy muy contenta, como les digo, porque yo creo que el público ha acompañado. Yo creo que, bueno, acá me dice Carlos Rodríguez, que siempre nos escucha, le mandamos saludos. Duberlín Rodríguez no ha denunciado penalmente a su jefe de prensa por usurpación de funciones. Solo lo despide. ¿Será por eso que está agradecido, se echa la culpa de todo? Claro, pues porque tú dices, el señor ha tomado mi nombre. Oye, tú no puedes tomar el nombre del presidente del Poder Judicial así nomás. Estás usurpando su función. ¿Lo han denunciado? No. No denuncian a nadie. Nadie renuncia, nadie denuncia. Bien raro, ¿no? Nadie formaliza denuncias. No, pues es bien raro. Nos vamos, Rosa María. Nos vamos, pero volvemos mañana. Porque no has comentado nada sobre el tema del señor Villestein, que pide un... Pero merece pues comentario. Un ex juez que Están pidiendo habla por acá. del golpe fáctico caviar. ¿Ah? Ese es el único argumento, discúlpeme, que se les puede ocurrir a estas personas que supuestamente tienen educación superior. ¿Eso es lo único que pueden decir? ¿La conspiración caviar golpista? Los han agarrado calatos y los han dejado acá en la plaza de armas. Calatos a todos dentro de la pileta. ¿Ya? De verdad, se están tapando como pueden y de repente dicen, hay una conspiración caviar golpista. Yo les digo, leía y me reía. ¿No? La verdad. En fin, bandera media asta, Sí, todos me piden. está pidiendo a la gente también el tema de bandera media Un asta. colegio se ha negado a marchar. Los alumnos de un colegio católico han dicho, nosotros no marchamos este 28 de julio. No hay nada que celebrar. Eso puede ser una estampida en el sistema educativo. Pero me parece muy bien, ¿saben qué? Que los alumnos tengan pensamiento crítico. Y también el desfile, ¿no? Porque leí un comentario que cómo van a rendir honores a ¿A todas quién? las autoridades que están presentes allí, cuando sabemos que muchos están cuestionados. Que le van a rendir honores al presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, al señor Orlando Vázquez. ¿Le van a rendir honores de verdad? Mira la cara de todos así. Acá nos miran así. Con una cara de asco. ¿Le van a rendir honores? O sea, de verdad. Al nuevo presidente del Congreso, que no sabemos quién será, pero va a ser Salaverry, Alcorta, alguno de los entenaditos de la señora acá. Que se quedó con la señora acá. La señora acá. Ya me han dicho que en realidad, por la respuesta de sus esbirros, es queca de pataclown, no queda otra. Esa es la señora acá. Nos vamos, Rosa María. Ahora me dicen una cosa que es verdad. El llamado a la sedición de Villestein puede ser delito. ¿Ah? Sedición es cuando tú propones y llamas a un golpe de Estado. Eso se llama sedición. ¿Ah? O sea que tenga mucho cuidado. ¿Ah? Y además Villestein sabe que es sedición. Pero por supuesto sabe que nadie le va a iniciar un proceso. ¿Quién le va a iniciar un proceso a Villestein? Él y otros más. Eso es otro tema, otra línea de investigación. Hay que ver el patrimonio que han formado durante sus años como magistrados, ¿ah? Caracho. No la vimos, como la dice Motors. No la vimos. Bueno, nos tenemos que ir. Nos vemos mañana. Cuídense mucho, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.
a otras personas que no tengan intereses en el sistema judicial, a otras personas que no tengan parientes postulando. Nos hemos enterado que todos estos consejeros tenían a toda la parentela postulando a puestos dentro del sistema judicial. Porque nada lo impide, pues. Sí, pero papito, pero si mi hijo postula a juez y yo soy consejero, lo que yo me inhibo, no me basta tu inhibición. Porque tú le vas a, hoy por ti, mañana por mí. Hoy día aprueba a tu sobrina, tú me apruebas a mi sobrina y todos estamos contentos. O sea, no es una forma, ¿no? Pero en fin, hay mucho más, ¿eh? Tenemos que hacer una pausa, tengo la boca seca de tanto hablar, porque tenemos que pasar todavía por el Congreso, ¿no? Tenemos a Becerril, a Mauricio Mulder. Han salido a decir que no tiene nada que Bueno, ver. Que a los congresistas de la Garcilaso. No son pocos, ¿no? Y hablar, por supuesto, del ministro Eresi. Ya, que también ahí hay hemos bastante... terminado el fin de semana sin ministro de Justicia y prácticamente sin un consejero. No, sin un consejero que ya renunció. Y con un juez. Dos que están en camino a acusación constitucional, van 3, pero necesitamos que se vayan todos. Del Consejo Nacional de Magistratura se tienen que ir absolutamente todos. Y reitero, si no se quieren ir, tienen que sacarlos por las vías legales, pero no se pueden quedar. O sea, ver la pataleta de los voceros del fujimorismo indica la profundidad de la crisis y del control que tenían sobre este órgano. ¿Y qué podemos hacer también, Rosa María? Porque la señora Monge allí... espero que no dure mucho. O sea, es ridículo. Tú no puedes poner a una persona pues que es íntima de Alan García, ¿no?, a escoger jueces. Bueno, esa es la razón por la cual hemos tenido tan malos jueces. Esa es la razón por la cual Alan García es intocable siempre. Vamos a la pausa y también el comentario sobre lo que dijo el juez Villestein. Por eso, pues, el golpista. El juez Villestein. Dice que viene un pronunciamiento cívico-militar por el golpe caviar de facto, o una cosa así. Bueno, hay gente que no entiende cómo pudo llegar a la judicatura. Bueno, viendo estos consejeros, ya entiende por qué. Todo eso después de la pausa, volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 22 minutos, usted está a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco, transmitiendo a Pensar Más para todo el Perú. Que creo que son bien interesantes. Vamos a seguir hablando de esto, pero me preguntan, una pregunta, ¿se puede pedir la revisión de todos los casos y o sentencias de los jueces y consejeros implicados? ¿Eso sería legal? Me lo pregunta Ángel Castillo. Vamos por partes. Miren, les voy a poner un ejemplo. La señora postulante a la Fiscalía de Tacna, que fue maltratada efectivamente por Gutiérrez Peve, y que él se lo dice a Walter Ríos para poder hacer que el tercero salte al segundo puesto y cubra las dos plazas, tiene todo el derecho de presentar una acción por fraude en el concurso y exigir que se le nombre o que se le tome el examen correspondiente en un marco de garantía que no ha obtenido, porque es evidente que el fiscal ha pagado, por lo menos al señor Walter Ríos y a Gutiérrez Peve, una cantidad de dinero importante por conseguir ese puesto. Entonces ahí tenemos una evidencia de un acto administrativo fraudulento. Y hay que presentar la acción ya, porque pide plazos de prescripción. Yo recomendaría a todos los que creen que ha habido ese tipo de discriminación por dinero, no de otra forma, en el Consejo Nacional de Magistratura en el último año, inmediatamente presenten sus acciones, porque es posible que obtengan justicia. Eso en primer término, pero las acciones administrativas, digamos, ¿no? Porque un nombramiento es un acto administrativo. Luego vienen ya los actos penales, es decir, jueces que han recibido dinero o prebendas para emitir resoluciones en un sentido o en otro. El caso del señor Ríos, que ha exculpado violadores. Por ejemplo. Entonces, ¿ahí qué es lo que tenemos que hacer? Ahí sí es el trabajo es mucho más complejo, porque la Fiscalía tiene que probar que ha habido una relación de pago o prebenda para el juez a cambio de su voto o del colegiado. Con lo cual sí consigues una cosa que se llama cosa juzgada fraudulenta. ¿Ok?
efectivamente, hay cosa juzgada, ya no podrías volverla a abrir. La cosa juzgada es sólida, no se abre. Pero si tú puedes probar que ha sido fraudulenta, se rompe la cosa juzgada y sí puedes volver a juzgar el proceso. Pero tienes que poderla probar. Eso es mucho más complicado. Yo creo que para los actos administrativos de los concursos, nombramientos, sanciones, va a ser más fácil. Hay más probanza. Porque además tienes una evidencia que es clara, que son los videos de los interrogatorios, donde te das clara cuenta que está mañado, ¿no? Por el tipo de preguntas, etcétera. Pero en el caso de cosa juzgada fraudulenta, tienes que, o se llama nulidad de cosa juzgada fraudulenta, sí tienes que probar que estos jueces determinados han logrado una cosa juzgada contra la ley a cambio de prebendas, favores, etcétera. Entonces es más complicado. Respuesta para el señor Ángel Castillo, pero que se puede hacer, se puede hacer. O sea, no les quepa la menor duda de que sí se puede hacer. ¿Qué más tenemos? Bueno, hay que hablar también del ministro de Justicia, porque no es una conversación irrelevante la que tiene con César Inostroza. A simple vista puede parecer así, para quien no haya estudiado Derecho o no entienda de qué están hablando. Pero vamos a explicar de qué están hablando. Heresi ya era ministro de Justicia cuando se realiza esta llamada, pero venía del Congreso. Y es evidente que por la conversación, Inostroza le está devolviendo la llamada porque lo ha estado buscando mientras era congresista. Y ya con estos hechos, porque acababa de caer Kuczynski, se había formado un nuevo gabinete, es evidente que a Inostroza le conviene ahora sí más tener una buena relación con Heresi. Y Heresi le dice, mire, lo hemos buscado, lo he estado buscando, porque estamos de acuerdo con su sentencia. Y usted dirá, ¿cuál sentencia? ¿No es cierto? ¿Cuál sentencia se refieren? Y lo bueno es que Inostroza Pariachi dice, claro, he recurrido hasta la Convención de Palermo. Y ahí nos da una pista clarísima, está además hasta la sentencia citando la Convención de Palermo. Y la Convención de Palermo, ¿cuál es? La Convención contra contra el crimen organizado y lavado de activos. ¿Okay? Pero básicamente contra el crimen organizado. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Heresi? Tu sentencia, que creó jurisprudencia obligatoria sobre el lavado de activos, nos interesa como ley, lo cual es gravísimo. Y les explico, y paso a explicar por qué. El señor juez y su sala, César Inostroza Pariachi, emite una resolución sobre el lavado de activos para que por la vía de la jurisprudencia, es decir, de la sentencia que crea derecho y se hace obligatoria para todos, se cambie en el fondo la interpretación del tipo penal de lavados que tenemos en el Perú. El tipo penal de lavado que tenemos en el Perú es un mal tipo, está mal diseñado, pero en todas formas queda claro que tú no tienes que probar el delito de origen. Es decir, simplemente basta con que puedas probar que existe un delito, ¿ya? La resolución de Inostroza demanda al juez que pruebe el delito fuente, pero completo, con actores, fecha, es decir, toda la complejidad del delito fuente, para que luego puedas decir que de ese delito fuente salió esa plata específica que constituye este acto de lavado. Eso es en la práctica imposible, porque un delincuente no comete un acto criminal, comete una multiplicidad de actos criminales, ¿no es cierto? Entonces tú no puedes estar seguro de qué dinero lavado corresponde a cuál de los delitos que ese criminal ha cometido en un pasado reciente y que está tratando de lavar. Dicho en otras formas, la aplicación de la resolución de César Inostroza Pariachi sobre el lavado de activos hace de imposible persecución el lavado de activos. Para hacerlo claro, de imposible persecución. Tan es así que suceden dos cosas. La primera, el señor Joaquín Ramírez pide a la fiscal que está viendo su caso que se archive sobre la base de esta resolución de Inostroza Pariachi, diciendo, señor, esto es jurisprudencia obligatoria, a mí no me pueden seguir investigando porque la fiscalía no va a poder probar estos hechos. Y efectivamente, la fiscal le da la razón y archivan el caso de Joaquín Ramírez. Pero acto seguido hay un pleno casatorio, es decir,
la sala plena del Poder Judicial, ante el escándalo, se reúne y dice, no es el estándar de esta resolución, el estándar es este otro. Y regresa al estándar anterior. ¿Ok? Lo que pasa es que yo insisto, las donaciones de campaña yo no creo que constituyan lavado de activos. Pero eso no quiere decir que en la tesis tan estricta de Nostroza Parachi, pues nada constituye lavado de activos. ¿Se dan cuenta? En ese contexto, y ya habiendo sido revertida su resolución como fuente de jurisprudencia por un pleno casatorio donde se reúne toda la Sala Suprema y establece cuáles son los criterios, una vez que eso sucede, Heresi lo busca para decirle, bueno, no la habrás podido hacer como sentencia, la hacemos como ley, la convertimos en ley, tu sentencia. Eso es lo que le está diciendo. Esta sentencia que no permite que se persiga el delito de lavado de activos, la vamos a convertir en ley con los amigos. Y yo no creo que se refiera a la bancada de Peruanos por el Cambio, ¿no es cierto? Se está refiriendo al APRA y al fujimorismo, que hacían mayoría y que hacen mayoría hoy en el Congreso. Entonces, lo grave de la conversación de Heresi es que está solicitándole al fiscal su ayuda para elevar a legislación una resolución cuestionada en el Poder Judicial, cuestionada por todos los que persiguen el delito, que había sido revertida en el propio Poder Judicial, que había auxiliado a Joaquín Ramírez, y a esa resolución la quería convertir en ley, de la mano de Nostroza Parachi. Entonces, para exculpar a quiénes, a los que lavan activos, pues. ¿Y cuáles son los grandes procesos de lavado de activos ahorita? Los vinculados a lavallato. Entonces, no estamos hablando de una conversación irrelevante, inocente o académica. Estamos hablando de una conversación en la cual se está negociando, ¿no es cierto?, una forma en la cual tú puedas librarte del lavado de activos de una forma mucho más efectiva. ¿Ya? Gravísimo es el asunto. Gravísimo. Es gravísimo. Porque pues. Es el ministro de Justicia. Exactamente. Bueno, fue el ministro. Fue el ministro. 2. Ya habían señales preocupantes. Cuando nosotros estábamos hablando de la cuestión de confianza, el ministro hablaba de un referéndum. A ver, para que tengan claro, para pedir un referéndum, cuando lo pide el pueblo, se necesitan 25% de las firmas hábiles del padrón. El padrón tiene 18 millones de personas, o 19 ahorita, no sé. O sea, prácticamente son 4,5 millones de firmas. Por eso es tan difícil modificar la Constitución. ¿Se puede pedir por referéndum? Sí. Entonces, hasta que se juntaran las firmas, hasta que... Evidentemente está ganando tiempo. Yo cuando escuché referéndum dije, ¿están locos para esto que tiene que resolucionarse este mes? ¿No? Y parece ser que esa idea no la había discutido con el presidente de la República, lo sorprendió. Entonces ya venía con tarjeta amarilla, ¿no? Primero, en la mañana del viernes, salió un audio donde es mencionado por el ya expectorado también jefe de prensa de Duberly Rodríguez, el señor Luis Díaz Asto, con el que coordinábamos normalmente las entrevistas de Duberly. Acá ya no tenemos con quién coordinar. Muy bien, ya lo votaron. Yo nunca lo había escuchado hablar. Fue una persona que, hermanito. Acá Patricia del Río les da un consejo a todos, muy bueno. Si alguien te llama por teléfono y escuchas una voz que te dice, hermanito, cuelga. Cuelga. O sea, nada, hermanito. De verdad, si les quitas el vínculo de hermandad, no tienen cómo dirigirse uno al otro. Hermanito, ¿cómo estás, mi hermano? No, una cosa, pero sí, pues, hermano. Ya. Entonces, en esa conversación, Walter Ríos busca que a su mujer la mejoren. Walter Ríos busca que al jefe de su mujer lo enderecen. A su madre. Eso, viniendo de quien viene, debe ser feo, ¿ah? O sea, que lo enderecen porque su esposita quería ir a un curso, le habían sacado el curso y él se iba a ocupar, pues, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Es el AMPA, ¿no? Es, papi, quiero ir a mi curso. Sí, mijita, ya no te preocupes, ya. ¡Aló! A este quiero que me lo enderecen, ¿ya? Dame el nombre completo, ¿cómo se llama? A la libreta, ¿no? Hemos visto una serie así, ¿no? La libretita. Dame el WhatsApp. No, pues, entonces, Walter Ríos
ya menciona a Eresi porque este señor Díaz Asto le dice, va a haber un almuerzo en honor a Chumpitaz. Y el tío Duber, o sea, su jefe es el tío Duber, te está invitando. Tienes que ir. Lo cual demuestra que si era un almuerzo de 10 personas, ¿no es cierto? Y el tío Duber quería que vaya Walter Ríos pues es bastante cercano al tío Duber. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿qué hace el tío Duber de jarana en jarana? Porque la semana anterior nos aceptó que se fue al santo de la mamá de Toñito, el de Isa Motors. Y ahora nos enteramos de que se va a almorzar con 10, todos hombres, ¿no es cierto?, a rendirle homenaje a futbolistas mundialistas, a Chumpitaz, disculpen, ¿quién paga la cuenta? No sé, ¿Camaya o el Poder Judicial? Camayo se pide el de Isa Motors. Isa Motors o el Poder Judicial, no me quedó claro quién pagó la cuenta. ¿Con nuestra plata? ¿Almuercitos? ¿No? En vez de estar dedicado a suplir las exigencias de las terribles exigencias que tiene el Poder Judicial. De nuevo es rarísimo. Todas esas vinculaciones pues son rarísimas. Yo también creo que nuestro amigo Duberlí también se tiene que ir. ¿Sabes qué? No es por no serlo, sino por no parecerlo, pues. ¿Qué hace de jarana en jarana con esta gente? De esta gente que trafica influencias en el Consejo Nacional de la Magistratura y trafica influencias en el Poder Judicial, ¿no? Que ofrece jueces, ¿no? A ahorita Mendoza, Walter Ríos, te tengo un juez buenísimo, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿No? Es proempresario porque ha trabajado en el estudio Muñiz. No puedo creerlo. Pausa y volvemos. Con mucho más, no se mueva de A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ocho y 42 de la mañana desde Lima, transmitiendo para todo el Perú sobre la situación de corrupción que nos tiene la agenda copada. Hay otros temas importantes, estoy segura que sí. Muchos me preguntan qué va a pasar con Lavallato. El Lavallato va a continuar, no se preocupen. Pero este es un tema central porque si no, no tendríamos jueces que pudieran juzgar justamente el caso Lavallato. Y creo que explica en mucho por qué estos casos de corrupción avanzan a la lentitud a la que avanzan, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener mucho ojo para lo que está pasando. Pero vamos al Congreso también. Héctor Becerril, el hombre que negó en todos los tonos, ¿no es cierto?, tener alguna injerencia en las elecciones dentro del Consejo Nacional de la Magistratura, anoche quedó en absoluta evidencia por lo dicho justamente por el consejero renunciante Aguila y por el consejero Baltasar Morales, que se lo dijo en una reunión del Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura, en el cual estaban grabando, habían varias personas. Esta no es una conversación telefónica que se produzca como fruto de la interceptación, sino es una grabación hecha por los mismos miembros del Consejo. Y Baltasar Morales le dice: usted me invitó a su casa, presidente, y hablé en su casa con el señor Becerril. Y Becerril postulaba la candidatura de Gutiérrez, y yo fui sincero y dije que nunca votaría por él. Primero Guido Águila dice: así es. Pero después dice: no, usted no dijo eso, dijo otra cosa, dijo lo que lo iba a tomar en consideración. Pero no niega la presencia de Becerril, en absoluto. Y él le dice después, Baltasar Morales, y otra cosa que le voy a decir, la primera vez que lo recrimino en público, es que usted esté negando todo esto. O sea, porque Aguila lo había negado. La esposa de Becerril trabaja desde 2017, o sea, ahorita nomás, en el área de apoyo jurídico de la Procuraduría, imagínense, del CNM, y le pagan 8.000 soles. O sea, me parece muy bien que la gente trabaje, porque el señor decía: ¿y en qué va a trabajar mi esposa? ¿No? Pero no es la única opción para un abogado, Hay muchas. La práctica privada, por ejemplo, ¿no? También no tienen que necesariamente toda la familia trabajar para el Estado. No necesariamente. Y no necesariamente cuando es evidente que si el trabajo lo has conseguido en el 2017, ¿no es cierto?, tu esposo puede haber tenido algo que ver siendo el congresista de la República, vocero de Fuerza Popular y de la señora K, ¿no? Entonces Becerril está en situación complicada. El Consejo estamos esperando que renuncien todos, no que nombren a la accesitaria.
el fiscal que veía el caso, ¿no es cierto? El señor Víctor Raúl pues, Rodríguez, obviamente lo sacaron ayer y el mismo día se detuvo a Walter Ríos, ¿no es cierto? Y Mauricio Mulder, ¿no es cierto?, dice que él no sabe, no opina y que esta es una, ¿cómo es? Es una patraña de los medios de comunicación golpeados por la ley que él sacó, que se están vengando de él. Oye, yo no conozco que IDL Reporteros reciba un centavo en publicidad del Estado, ¿eh? Y esta radio humilde pastoral tampoco. Entonces, habría que decirle al señor Mauricio Mulder que se dé cuenta de quiénes están sacando este material, donde efectivamente él tiene una conversación con el empresario Mario Mendoza, que dice que no es aprista, pero que es filoaprista, que es una persona que conoce, ¿no es cierto?, que también conoce a Aguila como a tantos, ¿no es cierto?, y con las que se ha cruzado alguna vez. Una cosa es tomarte un café con alguien que quiere hablar contigo y contarte algo, y otra cosa es el grado de familiaridad con el que el señor Mendoza organiza una cena en el restaurante La Gloria con esposas, ¿no es cierto?, con el señor Mulder y el señor Aguila. Es evidente que al señor Mendoza le interesa, ¿no es cierto?, que prominentes figuras del Partido Aprista tengan una relación llana y clara con los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, y de hecho la facilita, porque no es Mulder el que llama, y él lo dice, yo no he llamado a hacer una cita para salir a comer, eso lo ha hecho otra persona. Pero claro, pues estos facilitadores lo que hacen es facilitarte el encuentro, pues, para que luego, y vemos cómo Mendoza, este empresario, pide una serie de favores a otros personajes. Pide por el nombramiento de una persona en particular, le manda un sobre con plata a Walter Ríos, o sea, ¿no? Bueno, estamos en la línea telefónica con el actual presidente del Poder Judicial, con el señor Duberly Rodríguez. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Rosa María. Le agradezco que haya tomado la llamada, porque muchas personas ya están pidiéndole también a usted su renuncia. No por sus hechos, sino por sus... He escuchado sus argumentos y los tengo muy en cuenta. No por sus hechos, sino por sus omisiones, por estar en otra cosa y no estar en lo que tenía que estar para descubrir todo esto. Mire, Rosa María, lamentablemente, pues, uno no siempre puede esperar los resultados que uno busca. Y también he dicho ayer, cuando he declarado, que tal vez aflojé la guardia por aceptar una responsabilidad que me ponía en una situación, digamos, también bastante protagónica. Tenga en cuenta usted, Rosa María, que yo ahorita me encargaron las otras instituciones del Estado presidir la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Entonces me he dedicado también a darle, digamos, importancia a ese escenario, y por eso que he estado viajando, organizando las comisiones regionales anticorrupción con jornadas anticorrupción en todo el Perú, y yo bajo la idea que los órganos de control de cada corte, que son las ODEIMAS, órganos desconcentrado de control de la aventura, estaban haciendo su labor, y obviamente no pude, digamos, pensar ni, digamos, darme cuenta que cerquita nomás de la Corte Suprema en el Callao, que es un distrito altamente riesgoso por el mismo hecho de ser Callao, por el tema de narcotráfico, aeropuertos, sicariatos, etcétera. Entonces, la verdad que ahí sí, autocríticamente, Rosa María, lo reconozco, porque yo no tengo ningún temor en decir cuáles son mis errores, que bajamos la guardia y eso es lo que ha pasado, pero espero que saquemos lecciones para que no se convierta esto, digamos, en algo pues ya irrecuperable. Muy bien, ¿usted cree que se deban ir todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, incluidos los accesitarios? Bueno, mire, la situación es bastante complicada. Yo pienso que cada institución tiene, digamos, que tomar los mecanismos para salir de su crisis, porque de alguna manera ellos tienen más libertad que nosotros para, por ejemplo, tomar medidas respecto a sus integrantes, cosa que no ocurre con los jueces supremos, porque no. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8:01, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Ya estamos comunicados con
Chimbote a través de RSD, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Lima, Radio Santa Rosa, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, y todas estas son las emisoras dominicas del Perú. También nos comunicamos con Huánuco, con Radio Huánuco, Ayacucho con Radio La Voz de Ayacucho, Puno con Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre y AM Tagua en todo el Perú. Y también nos pueden escuchar a través de las teléfonos Android y iPod y bajando la Play Store, descargando Play Store. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Empieza una semana muy húmeda, muy fría aquí Mucho en frío. Lima, pero digamos caliente en el mundo político todavía y va a seguir caliente por muchos días, tal vez por muchas semanas y meses. Me refiero justamente al escándalo judicial, fiscal y del CNM, el escándalo del sistema de justicia en el Perú. Ya perdí el número de audios, la cuenta del número de audios. Los que los están numerando son los que salen en IDL Reporteros. Sí, pero aparte salen otros también. Pero aparte hay los de Panorama, aparte La República ha publicado algunos, me parece que El Comercio también. Ya pasamos la cuarentena fácil, Sí, ¿ah? sí, Hay sí, más de sí. 40. Tenemos que tener en cuenta lo que siempre le digo a todo el mundo, y me han preguntado todo el fin de semana, va a salir más. Miren, estas son grabaciones entre enero y junio de este año. Son 6 meses de grabaciones. Hay grabaciones que empiezan incluso el año pasado, las vinculadas justamente a esta red de narcotráfico de Caracol. Entonces, hay mucho material. Lo que sucede es que a veces a la policía le ha costado, tanto a la fiscal como a la policía, ponerle cara a cada voz. No es fácil. Por eso la necesidad de ir a los restaurantes donde se reunían las personas Claro. para poder ver quiénes eran, ¿no es cierto?, las voces que integraban a estos grupos. Entonces, yo sí creo que ha sido un trabajo policial interesante que, según información de la República este fin de semana, simplemente tuvo que parar porque ya se habían dado cuenta que los estaban grabando y estaban buscando al fiscal. Lo que pasa es que no tenían idea en el Callao, porque en el Callao se dan cuenta, porque se filtra la frase de los 10 verdes, que creían que era un consejero que había pedido 10 verdes para poner un fiscal. Al filtrarse esa frase, hay algunos que dicen talán, entonces comienzan a buscar y no encuentran en ningún fiscal supremo anticorrupción información sobre este caso. Y siguen buscando, hasta que finalmente, después de una larga búsqueda, terminan en una fiscal en el Callao y un juez que es este señor Serapio Roque Huamán Cóndor, que había autorizado, al cual inmediatamente ascienden Así a es. juez superior. Y yo creo que es ahí donde se han filtrado todo el material y donde han salido a pedir auxilio, ¿no? De una forma u otra. No sabemos cuál es la fuente, pero si yo hubiera estado en la posición de jueces, fiscales y policías que han estado en este asunto, es evidente que las represalias iban a venir de la peor manera y lo mejor que puedes hacer para salvar tu vida y tu investigación era salir y buscar ayuda. Y la mejor forma de buscar esa ayuda Darle luz. es darle la luz. No O hay sea, otra cosa. no hay otra forma. Sí, sí, sí. Aun cuando no esté terminada de trabajar, haya muchas cosas que investigar, tenían que darle a la luz. Han hecho bien, han salvado sus vidas, han salvado su investigación y le han hecho un servicio gigantesco al Perú, pero gigantesco. Yo sí veo esto con mucha esperanza, ¿no? Ahora, claro, hay grupos políticos a los cuales no les entran balas, ¿no? O sea, eso está clarísimo. Pero en general veo con mucha esperanza una posibilidad de cambio. Primero porque la actitud de la población ha cambiado. No es que salga a marchar, no, pero por lo menos ya sabe qué cosa es el Consejo Nacional de la Magistratura. Que es un avance notable. Acá hace una semana tomaba examen, nadie sabía qué era. Acá se ha tratado en el programa, se ha tratado varias veces sobre el Muchas tema, veces. Pero, tú sabes pero era un tema que pasaba que es casi como aburrido, Mira, desapercibido. son esos temas que ya por cuestión de casi pastoral hay que hacer, ¿ya? ¿Por qué? Porque es muy importante el tema de justicia, pero que no está conectado a lo que las personas entienden como el sistema de justicia. Y ya se entendió. Entonces yo sí creo que hay una mejor disposición de la opinión pública para entender que sin un sistema judicial tú no puedes tener una democracia. Y cuando el sistema judicial es capturado por grupos de interés, esos grupos de interés se aseguran de que siga capturado por siempre. Porque se van estos y vienen otros. O sea, ese es
punto de quiebre que tiene que haber ahora. Entonces, por ejemplo, este sábado, a las casi filo de la medianoche, IDL publicó otro paquete de audios en el cual está claramente establecido que el consejero Aguila, le gusta Guido Aguila, si le gusta sin acento, recibe la llamada de un empresario que según los apristas no es aprista, pero pucha, camina como aprista, habla como aprista, para con apristas, no sé, pues, y le dicen otra cosa, pero en fin. Entonces, este señor Mendoza le pide que interceda por darle un empujoncito a un fiscal. Y él no le dice, no hermano, no hacemos esas cosas. Dice, por este teléfono no, llámame por el otro teléfono. Entonces es evidente que el señor Aguila sí está abierto a considerar los empujoncitos que haya que darle a los amigos, ¿no? De sus amigos. Y el asunto es que el señor Aguila es muy amiguero, tiene muchos amigos, ¿no? Desde Mauricio Müller hasta Inostroza, en fin, todos son sus amigos. Entonces, ha quedado claro que su vinculación en el caso es directa, como la de Julio Gutiérrez, como la de Noguera, pero ni Gutiérrez ni Noguera han renunciado. Aguila sí renunció y ha presentado su renuncia el día de hoy. Y yo espero que los 7 miembros y sus accesitarios renuncien, y de no hacerlo, reitero que la cuestión de confianza es un camino abierto para el presidente de la República. Todo el mundo dice, pero ¿por qué la pides de frente? Bueno, porque dudo que renuncien. Lo de Aguila sí me sorprendió, hasta que me enteré quién era su accesitario. Ahí viene el problema y es que terrible, el remedio, ¿no? es peor que la enfermedad. Pues la doctora Ruth Monge es abogada, ha sido abogada de César Ceballos, narcotraficante, condenado por Fernando narcotráfico. Ceballos. Perdón, de Fernando. El Lunarejo. De Lunarejo. La pues, gente lo ubica por ahí, ¿no? El dueño de Aerocontinente. Pero no solamente eso, sino que es Ruth Monge de Tambini, hija política de Moisés Tambini, amigo, adú y pataza de Alan García. ¿Ya? O sea, íntima, ¿no es cierto?, de toda esta familia, que está parte de toda esta familia, que está vinculada directamente al APRA. Y ya le pasó a Julia Príncipe, que esta amistad pues le costó mucho porque nunca podía decir nada de Alan García, ni de ninguna aprista. Entonces yo no creo que en estas circunstancias sea una persona pues que garantice nada. Y miren ustedes cómo este fin de semana también se ha demostrado que las redes son más profundas de lo que uno creería. El fiscal que tiene que investigar esto se llama Víctor Raúl, ya entendí pues, ¿no? Rodríguez, ¿no es cierto? En primer lugar, no había ordenado la prisión preventiva para nada de Walter Ríos, ¿se habían dado cuenta? Muy bien, lo cambiaron y en 2 horas teníamos ya la orden de prisión preventiva para Walter Ríos, ex presidente de la Corte Superior del Callao, que ese también ha renunciado. Víctor Raúl Rodríguez no fue el que hizo la incautación. Pretendió hacer la amedrentar a los periodistas, mandó un oficio señalando que si no le decían quién había entregado el material, iban a ser procesados por desobediencia a la autoridad. Bueno, estaba en un audio, pues. Estaba en un audio. ¿Ya? Entonces, este señor que estaba en el audio, ya lo separaron, pues. Y al separarlo, claro, han nombrado a otro fiscal, el señor Jaime Savera, me parece que es, y en 3 horas estaban deteniendo, ya la policía estaba saliendo a detener a Walter Ríos. Ahora, Walter Ríos, interesante su caso, porque si canta, escucha, que va a ser la ópera, porque ese también era el amigo de todos, se repartía pelota para aquí y para allá. O sea, no solamente te arreglaba procesos judiciales, pero hay que ver que el amigo Mario Mendoza lo llama y dice, ayúdame hermanito, ¿no? Su hermanito estaba prófugo de la justicia por robar en la municipalidad. El señor Castañeda. Salvador Castañeda. Sí, era le pasa el teléfono, dame el número del expediente, pues, hermano. No lo tengo acá. Pero búscalo, pues, dame el número del expediente y hablo con la jueza. Aunque sea para que suban el expediente. Caso de robo, donde el tipo está prófugo. El juez, el presidente de la sala, ayuda al prófugo. Ya, mire, eso ni en película, ¿ya? Entonces, tenemos a un Walter Ríos, ya ahora detenido,
y en espera de su calificación. Entiendo que ha dormido en fiscalía, pero que lo pasan Mandado ahora. por 72 horas nomás la detención. ¿Ah, sí? Sí. ¿En tanto qué sucede? Me imagino que es el proceso de investigación. No, perdóname, a ver, discúlpame. Vamos por partes y cucharadas, ¿no? Porque esto te demuestra si hay justicia o no. Yo no digo que lo metan a Sarita Colonia, ¿no? Porque, claro, ahí están sus amigos. Pero yo buscaría otro penal apropiado, ¿no es cierto?, donde pueda ir. Porque esta persona ha cometido delitos por la vía telefónica, no uno, múltiples delitos. O sea, tráfico de influencias es, ¿cómo te explico?, gigantesco en su caso. Y no solamente eso, ha extorsionado, porque ha cobrado dinero a postulantes. Ahí el caso De los 10 verdecitos. es de los 10 verdecitos, que es clarísimo, dinero a postulantes, y luego ha presionado para que se le entregue un puesto, ni siquiera que lo haya hecho de favor. O sea, acá hay dinero de por medio y grande. Entonces, y sabemos que hay ese caso, no sabemos si hay otros más, ¿no es cierto? Y luego su discusión de este fin de semana con el juez Peirano del Callao, que es el que lo reemplaza hoy, es cómo hacen para mantener el control de su grupo dentro de la corte del Callao. Ahora tenemos 9 a 10, después quedamos 11 a 11, pero tú entras porque eres el más antiguo. Parece que una doctora se les voltea. Sí, lo mencionan. Claro, se les ha volteado, pues entonces Qué ya hablamos con el increíble. marido, y el marido, miren el diálogo Sí, machista, ¿no? El marido es un saco largo, pues que no la puede poner en su sitio. Ella ha dicho que hace lo que le da la gana, imagínate, pues. O sea, como si una mujer cuando fuera a trabajar, ¿no es cierto?, va a trabajar con su marido, o con su papá, o con su hermano, ¿no? Y los hombres que la rodean le tienen que decir qué es lo que tiene que hacer. Esa es la mentalidad, pues, de estos jueces. Bueno, ahí se va entendiendo el caso a Red Contreras, ahí se va entendiendo Claro. el tema de las violaciones, cómo los exculpaba todo, ¿no? Claro. Ahí está la base. Bueno, ayer también tanto la República como Cuarto Poder han estado pasando los interrogatorios del CNM. A mí me los habían contado, pero nunca los había visto. Y yo creo que todo el Perú ha visto Una vergüenza. cómo interrogaban a posibles fiscales y jueces estos consejeros. Y miren, el que no pregunta tampoco es inocente, porque si yo escucho que mi colega está preguntando una estupidez, pero una estupidez, yo tengo que decirle, señor consejero, por favor, preguntas que tengan que ver con la carrera judicial Lógico. o con el conocimiento de las leyes. Además, las preguntas más misóginas, más humillantes han sido a mujeres Ujú. y a discapacitados. O sea, ayer la República ha mandado 3 entrevistas hechas contra un profesional con sordera que no le impide en nada ser juez. Yo batallé mucho para que aceptaran a un juez que era ciego, que venía del Cusco. Finalmente no le querían tomar ni el examen porque era ciego. Y al contrario, a mí me gustaría mucho que me juzgue un juez ciego, ¿no es cierto? Porque Es no más, me va a juzgar por mi cara, ni por mi ropa, ni por mi apariencia, me va a juzgar por el mérito de mis argumentos, que se supone que la justicia es ciega, ¿ya? Pero en fin, entonces, ayer han pasado las preguntas que le hacía Noguera a un juez, a un candidato, ¿no?, sordo. Ustedes no se imaginan la humillación y la burla de todos los presentes. Sí, vi también la pregunta del Del IMEN. ¿Qué es el IMEN? del magistrado, el rockero. El rockero. Y sacaba ¿eso qué tiene que ver? Fíjense, cuando llevas el curso de medicina legal o medicina forense, sí, evidentemente hay toda una discusión de temas fisiológicos necesarios para que un médico legista le explique a un abogado su peritaje, si quieres. Pero es un curso que no es obligatorio, es un curso que no todo el mundo lleva. Yo no lo llevé porque me dijeron que era muy sangriento, ¿ya? Y donde además los médicos forenses se jaranean, ¿no es cierto?, como ustedes comprenderán, haciendo sufrir a los pobres estudiantes de Derecho. Los llevan a la morgue, pues cadáveres, es una cosa, pues, que te desmaya, pues, de todas maneras, es horrible, ¿ya? Entonces, eso que es un poco chacota, si quiere,
no lo puedes llevar pues a una discusión en el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Además, para avergonzar a la pobre abogada que no ha estudiado medicina y que no tiene por qué discutir fisiología, Así porque es. para eso se apoya en el trabajo de un perito. Los peritos son los que te explican exactamente cuándo los desgarros en el himen son violación y cuándo no lo son. O sea, si le interesaba tanto al juez y estaba capacitada para determinar qué era una violación y qué no era una violación, eso tenía que discutirse en otro espacio, no en ese, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, realmente personas, los consejeros, sin ninguna capacidad de ser jueces de nadie. No califican ni para jurado. Entonces hay que buscar a otras personas honorables